Damos inicio a nuestra última parte del curso de Fundamentos de Programación, que es la novena y última parte. Repito nuevamente, el enfoque de esta novena parte va direccionado a los procedimientos y o funciones. Y aquí tenemos la definición de cada uno de estos temas. Empecemos con el tema de funciones. Vamos a empezar con esa exploración y acercamiento a la conceptualización. Este tema de funciones nos dice lo siguiente. Una función es un bloque de código que realiza alguna operación, actividad o trabajo específico de forma independiente, implementando la reutilización de bloques de código para modular y optimizar un software o programa. Además, se puede definir opcionalmente parámetros de entrada que reciban y permitan pasar argumentos a dicha función. Se considera una función cuando se retorna un valor o dato como salida. En este momento este párrafo nos deja con algunas dudas porque apenas estamos conociendo el tema y es normal. Pero ¿qué podemos rescatar de esta teoría o de esta conceptualización? Que nosotros venimos trabajando reutilizando líneas de código, línea a línea, cuando utilizamos el ciclo para o el ciclo mientras o el ciclo repetir mientras que. Ya cuando entramos a trabajar con funciones, vamos a empezar a reutilizar bloques de código. Y estos bloques de código o fragmentos de código agrupan muchas líneas de código. Entonces eso permite que mi programa sea mucho más modular, que yo lo pueda fragmentar en pequeñas piezas, en pequeñas tareas que ayudan a la tarea global. En programación siempre se debe pensar en modularidad para que mi programa pueda ser mucho más óptimo, y eso es lo que se empieza a evidenciar con el tema de las funciones, y la idea es que las empecemos a implementar y seamos conscientes pues de su funcionamiento y de su utilidad. Y por último, estas funciones o procedimientos trabajan con algo que son parámetros y argumentos, y una función se considera realmente una función cuando nos retorna un valor o dato como salida. Es decir, que nos va a entregar algo, va a hacer unos procesos y al final nos va a dar algo, nos va a entregar un dato al final. Y ese dato puede ser un arreglo, puede ser una matriz, puede ser un dato de tipo entero, de tipo lógico, de tipo string o cadena, que lo iremos viendo paso a paso. Con el tema de los procedimientos, su definición es lo mismo, es casi lo mismo, mejor dicho. ¿En qué cambian? En esto. Se considera un procedimiento cuando no se retorna un valor o un dato como salida. Aquí radica la diferencia, una función me entrega algo, un procedimiento no me entrega nada. Me puede mostrar mensajes por consola, pero no me está dando un dato con el cual yo después pueda hacer algún proceso. Es muy diferente mostrar un mensaje por consola a retornar un dato o un valor. Entonces yo cuando construyo un bloque de código y empiezo a hacer la reutilización de dicho bloque y al final obtengo un mensaje por consola, entonces técnicamente, correctamente se debe llamar procedimiento. Pero si yo tengo mi bloque de código e implemento unas acciones y al final me retorna un dato o un valor, lo llamo correctamente función. Y generalmente en los lenguajes de programación trabajamos es con muchas funciones y pocos procedimientos, pero quiero que vean esa diferencia para que lo llamen correctamente. Por acá bajamos un poco y podemos ver lo que les acabo de decir, diferencia entre funciones y procedimientos, donde me dicen el enfoque diferencial radica en que las funciones retornan un valor o un dato como salida y los procedimientos no retornan valores o datos como salida, para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a ver ese ejemplo gráfico que nos ayude a acercarnos más al tema de funciones. Por aquí vemos un esquema de una función simple. Aquí entre paréntesis tenemos procedimiento. ¿Por qué? Porque en este caso no estamos retornando nada, entonces su nombre correcto sería procedimiento. Pero yo lo estoy llamando también función porque cuando estemos en el lenguaje de programación como tal, ya sea Python, Java, JavaScript, PHP o Dart, allí trabajamos es más que todo con funciones y poco procedimientos. Entonces quiero que el tema de función nunca se pierda, siempre esté ligado a este nuevo aprendizaje que estamos realizando. Pero como acá no estamos retornando nada, técnicamente es un procedimiento. Y este ejemplo gráfico nos dice, mira, vas a tener una palabra clave que va a ser una función. Como todo este curso, su palabra respectiva va a ser fin función, que me permite identificar dónde inicia esta función y dónde termina. Esta función va a tener un nombre, el nombre de la función. Y me dicen, mira,
El nombre de la función debe tener relación con lo que hace la función de forma interna. Un ejemplo, si yo de forma interna voy a mostrar el nombre, yo pongo como nombre a mi función mostrar nombre. Si en mi función interna voy a decir hola mundo, entonces el nombre de mi función puede ser saludo hola mundo, o solamente saludo, o solamente bienvenida. ¿Por qué? Porque tiene relación con lo que está haciendo de forma interna. Por aquí tenemos el tema de la indentación y por acá tenemos las instrucciones. Instrucción 1, 2 y 3. Y aquí me dicen, mira, este es el bloque de instrucciones. Y todo este es mi bloque de código, de donde empieza la función y donde finaliza la función, incluyendo sus instrucciones internas. Esos son los bloques de códigos que vamos a empezar a reutilizar. Si continuamos, podemos ver lo siguiente. Explicación del código de una función simple o procedimiento. Porque como no está retornando nada, a final del día sería un procedimiento. Y recordemos que estos procedimientos o funciones son simples, es decir, sencillitos. ¿Por qué sencillitos? Porque solamente tienen la palabra clave función, su nombre y sus instrucciones y su respectiva finalización de la función. Entonces la conocemos como simple. Si bajamos, por aquí podemos ver lo siguiente. Pseudocódigo y diagrama de flujo. En pseudocódigo, ¿qué tenemos? Un algoritmo principal. Palabra clave, algoritmo, que se llama ejecución colores. Y por acá una palabra clave, fin algoritmo. Esto de colores ya lo vamos a ver, pero quiero que se queden con que tenemos un inicio del algoritmo y un fin del algoritmo. Este va a ser nuestro programa principal o nuestro algoritmo principal. Donde damos clic en el botoncito verde se va a empezar a ejecutar lo que tenemos dentro de estas dos palabras clave. Todo lo que esté dentro se va a empezar a ejecutar cuando doy clic en ese botoncito verde en mi editor de código. Por eso esto es el programa principal o el algoritmo principal. Por fuera de ese algoritmo principal vamos a tener algo que va a ser la función o procedimiento simple, que aquí podemos ver, mira, palabra clave función. El nombre de esa función va a ser colores. Por acá tengo su palabra clave, fin función, y por acá tengo todo el tema de la indentación. Por aquí tengo un comentario que va a ser definir variables o constantes. ¿Lo hemos hecho? Sí. Palabra clave definir. Color 1, color 2, tipo de dato, cadena. Por acá tenemos el tema de inicialización de variables. Lo hemos hecho también. Palabra clave escribir. Y muestro por consola. Ingrese el nombre del color número 1. Y gracias a mi palabra clave leer, color 1 se le va a asignar lo que se ingresó por consola. ¿Lo hemos hecho? También lo hemos hecho. Definir variables, inicializarlas, pero aquí ya lo estamos haciendo dentro de una función, dentro de un bloque de código. Aquí, palabra clave escribir, ingrese el nombre del color número 2, palabra clave leer y la variable color 2 se le va a asignar lo que se ingrese por consola. Y por último, mostrar información. Una palabra clave escribir, un salto de línea, palabra clave escribir, el color número 1 es igual, recuerden estas comillas, un string, se concatena con el valor que tenga color 1 y lo mismo con color 2, un string, color número 2 que se está concatenando con lo que se ingresó en esta variable. Entonces yo dejo por acá mi función quietecita y yo esta función la tengo que llamar en mi programa principal para que se ejecute. Las funciones se invocan o se llaman. Acá las estoy definiendo, es decir, las estoy construyendo y en este punto las estoy invocando, las estoy llamando o las estoy implementando, las estoy poniendo en práctica. ¿Y cómo las invoco? ¿Cómo las llamo? ¿Cómo las implemento? Así. El nombre de la función, colores. Abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Ahí estoy invocando una función o procedimiento simple. ¿Por qué procedimiento? Porque en este momento no retorna nada. Está mostrando por consola el valor del color número 1 y el valor del color número 2. Pero eso no es retornar nada. Una cosa es retornar algo, un dato o un valor, y otra cosa es mostrar un mensaje por consola. Aquí muestra un mensaje por consola, entonces técnicamente sería un procedimiento. Y si yo vengo a mi diagrama de flujo, puedo ver eso. El algoritmo principal, ejecución colores. Cierro el algoritmo, por acá tengo una función que es colores, defino unas variables, lo que se ingrese por consola llega a esta variable,
lo que se vuelve a ingresar llega a esta segunda variable, saltos de línea y muestro por consola y fin de la función. Entonces aquí tengo todos los procesos de mi función que se van a mostrar o se van a ejecutar o se van a poner en práctica solo si en mi algoritmo principal la llamo. ¿Cómo la llamo? Acá, colores, abro paréntesis, cierro paréntesis, la estoy invocando. Eso es lo que tenemos en este punto. Ahora vamos a nuestro editor de código para ponerlo en práctica y poderlo ver mucho más claro. En este punto vamos a poner en práctica nuestro procedimiento o función simple que acabamos de ver en nuestra documentación gráfica. Ese nombre tenía ejecución, colores, por aquí la O, y aquí tenía el tema de la invocación de la función, pero primero quiero que la construyamos. Entonces, por fuera de nuestro algoritmo o nuestro programa principal, recordemos que yo al darle clic, él viene, ejecuta esto, lo que tengo dentro de mi programa principal. Lo que esté por fuera no lo ejecuta, solo las líneas que estén acá de forma interna. Entonces, por eso lo llamamos el programa principal o el algoritmo principal. Entonces nos vamos con una palabra clave que se llama función y por acá damos enter y tenemos la palabra clave fin función, donde inicia, donde termina. Las funciones necesitan un nombre. Este nombre era colores. Si no estoy mal, no lo recuerdo la verdad. Espere, yo miro rápidamente. Colores, sí, ok, defino, inicializo y mostramos información, ok, ya está. Entonces, dentro de mi función, por acá voy a hacer como una especie de comentario para identificar que acá empieza el tema de las funciones. Colores. Comentario. Definir variables o constantes como lo hacíamos anteriormente, pero ya estamos dentro de una función. Palabra clave definir. Color 1, la primera variable. La segunda va a ser color 2. Tipo de dato, cadena, punto y coma. Seguimos con el tema de la inicialización de variables o constantes. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese el color número 1, dos puntos espacio. Y gracias a mi palabra clave leer, lo que ingresen por consola lo almacenamos donde en color número 1. Seguimos palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese el color número 2. Dos puntos espacio y gracias a mi palabra clave leer lo almacenamos en color 2, punto y coma. Comentario, mostrar información por consola. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos color número 1, dos puntos espacio, lo concatenamos con lo que tengamos acá en color 1. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos color número 2, dos puntos espacio, lo concatenamos con lo que tengamos en color 2, punto y coma. Y aquí ya finalizamos nuestra función. Hemos definido variables toda la vida, las hemos inicializado y hemos mostrado información por consola. Si yo voy y ejecuto de una forma fluida, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué? Porque las funciones primero se crean, pero después deben invocarse, deben llamarse. Entonces acá voy a mi algoritmo principal y la invoco, la llamo como colores, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Y aquí le estoy diciendo, mira, cuando te ejecutes programa principal, lo que vas a hacer es invocar, llamar o implementar la función colores. Función o procedimiento, porque si bien estamos mostrando información por consola, para que sea 100% una función, debe retornar un valor, que eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces, como acá estamos solo mostrando datos, correctamente sería un procedimiento que vea, acá me pide, ingrese el color número 1, digamos que amarillo, acá rojo, y aquí me lo muestra, color número 1, color número 2. Esta es una función o procedimiento simple, por acá voy a hacer un salto de línea, comillas dobles, punto y coma, y ahí ya lo tenemos listo. Vamos a ejecutarlo la última vez, color número 1, azul, número 2, rojo, azul y rojo. Ahí lo tenemos. Y en caso tal de que yo diga, no, es que tengo que pedir nuevamente el tema de los colores. Entonces yo lo que hago es llamar colores, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Y ya lo ejecuto y ya tengo este color número 1 rojo, el otro azul,
me lo muestra y me vuelve a pedir color número 1 verde y acá morado y vuelve y me lo muestra. Entonces yo estoy haciendo ¿qué? Reutilización de este bloque de código. De este bloque lo reutilizo, lo llamo una vez, se ejecuta, lo vuelvo a llamar, se vuelve a ejecutar y no tengo que estar volviendo a escribir todo esto. Ahí es cuando empezamos a ver la reutilización del código y la importancia de las funciones que me permiten reutilizar el código muchas veces. Necesito llamar colores 10 veces se va a ejecutar el programa, pero lo construí una sola vez. Vámonos a guardar como, para ver cómo vamos a distribuir este tema. Este tema es de nuestro curso de pseudocódigo. Nos creamos una nueva carpeta que va a ser 10-funciones. Y en este momento nos vamos a crear una nueva carpeta. Yo la voy a crear en este momento. A esta carpeta le vamos a dar el nombre de 01-funciones simples. Vamos a cambiar su visualización de los iconos. Y dentro de esta carpeta vamos a guardar este algoritmo. 01-ejecución colores, aquí lo podemos ver, y vamos a nuestra documentación para ver una función un poquito de más nivel. Continuando con nuestro tema de funciones, aquí podemos ver lo siguiente: un esquema de una función o un procedimiento, pero ya con parámetros. Anteriormente era una función o procedimiento simple, ahora ya es con parámetros. Vamos a agregar una cosita más a lo que ya tenemos, a lo que ya hemos visto, a lo que ya conocemos, a lo que ya sabemos. Y recordemos que técnicamente se llama procedimiento. ¿Por qué? Porque acá no estamos retornando nada todavía. Entonces veamos esta gráfica que nos ayude a ubicarnos un poquito más con esta función con parámetros. Palabra clave, función. Y palabra clave fin función. En PCIN no existe una palabra clave procedimiento o fin procedimiento, no, existe una palabra clave que es función y quiero que tengamos familiaridad con esta palabra clave que más adelante va a ser muy importante cuando estemos en un lenguaje de programación. Nombre de la función. Recordemos, el nombre de la función debe tener una relación con lo que hace la función de forma interna. Aquí tenemos el tema de los bloques de instrucciones. Bloque de instrucciones es lo que compone a la función, lo que le da vida a esa función, los procesos que hace esa función de forma interna. Pero lo nuevo son ¿qué? Los parámetros. La función o el nombre de la función viene en compañía de un paréntesis que se abre y un paréntesis que se cierra. Dentro de esos paréntesis nosotros vamos a definir parámetros. Aquí me dicen parámetros de entrada que permitan recibir argumentos. Entonces acá tengo algo que se llama parámetro 1, lo separo con una coma para definir el parámetro número 2. Parámetro número 1, parámetro número 2. Puedes tener muchos parámetros. Por buenas prácticas se recomienda tener máximo 3 parámetros en una función. Cuando una función necesite más de 3 parámetros, se recomienda construir otra función que tenga los parámetros que hacen falta. Ahora veamos la conceptualización de parámetros y la conceptualización de argumentos. ¿Qué es eso? Entonces acá lo podemos ver. Los parámetros. En los parámetros definimos los identificadores con sus respectivos tipos de datos. Ustedes recuerdan que el nombre de una variable es un identificador y ese identificador viene en compañía de un tipo de dato. Entonces usted va a identificar un parámetro cuando tenga por acá parámetro 1 es del tipo de dato entero y parámetro 2 es del tipo de dato cadena. Cuando usted sepa el tipo de dato, estamos hablando de parámetros. PCI no es tan robusto que me permita ver eso fácilmente. En un lenguaje de programación sí lo podemos ver, sí podemos ver cuando estamos hablando de parámetros o cuando estamos hablando de argumentos. Pero en este punto, en este momento, quiero que se queden con eso, que un parámetro hace referencia a identificadores o variables en los cuales definimos su tipo de dato. Por el contrario, en un argumento me dicen, los argumentos se identifican porque simplemente son valores o datos que se le pasan a los parámetros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mira, en un parámetro yo le digo, este parámetro es de tipo de dato entero y el argumento es el valor que le voy a pasar a ese parámetro. Un ejemplo, en este parámetro 1 yo estoy diciendo, mira, este parámetro es de tipo de dato entero y por acá tengo un argumento y ese argumento es el 5. Entonces, este argumento va a llegar acá a este parámetro. Yo sé que este es un parámetro porque yo definí que el tipo de dato iba a ser entero.
Y yo sé que este es un argumento porque estoy pasando el 5 como tal, un valor como tal, un valor neto. Veamos este segundo ejemplo. Por acá yo tengo un string o una cadena. Entonces este va a ser mi argumento. Y este argumento se le va a pasar a este parámetro. ¿Por qué? Porque yo en este parámetro definí que parámetro número 2 iba a ser del tipo de dato cadena. Entonces solo se le pueden pasar o solo pueden recibir valores de tipo de dato cadena. Y esos valores, que es este en este caso, es un argumento, porque simplemente es un valor o un dato que se le está pasando a un parámetro. Pero PCInt no nos permite esa facilidad. Para PCInt se ve igual un parámetro y un argumento. Pero es importante empezar a diferenciarlo. Muchas veces vas a escuchar a profes o personas que guían cursos llamar argumentos y parámetros iguales, y también es válido porque al final del día es lo mismo, pero este matiz o este detalle te ayuda a identificar más fácilmente, hey, este es un parámetro, este es un argumento, cómo están funcionando, cómo están trabajando, cómo los puedo combinar, qué puedo pasar a esta función, qué no puedo pasar. Entonces también es muy valioso pues tener ahí esa diferencia. Ahora nos vamos a ir a la explicación del código de una función con parámetros, que correctamente no es una función, es un procedimiento. ¿Por qué? Porque no está retornando nada en este momento. Listo, enfoquémonos en nuestro pseudocódigo. ¿Qué tenemos por acá? Mira, tenemos un algoritmo principal. Palabra clave, algoritmo. El nombre de este algoritmo es información personal y por acá tenemos el fin del algoritmo. Por acá tenemos la indentación y ahorita nos enfocamos en la invocación de esta función. Ahorita la vemos. Solo quiero que identifiquen el programa principal. Por fuera de ese programa principal nosotros tenemos unas funciones, una o varias funciones, porque yo puedo tener una función solita o puedo tener varias funciones. Esta función o procedimiento, que sería lo correcto, me dice definir e inicializar variables primer momento. Este es un comentario. Por acá tenemos la palabra clave función y el nombre de la función, que me dice proceso inicial. Esta función no tiene parámetros. Entonces, como no tiene parámetros, no es necesario definir sus paréntesis. Es una función o un procedimiento simple, sencillito. Por acá viene el comentario de definir variables o constantes, porque ya entré a la función, entonces voy a empezar a ejecutar sus instrucciones internas. Defino variable, edad de usuario, tipo de dato entero. Defino otras variables, nombre usuario, ciudad usuario, estado civil usuario, tipo de dato, cadena. Luego sigo con la inicialización de variables o constantes de forma temporal en un primer momento. Recordemos esto es para definir variables o constantes en un primer momento. Edad de usuario va a ser igual a 0, el nombre, la ciudad y el estado civil del usuario van a ser string vacíos. Y por acá empieza algo nuevo. Las funciones no necesariamente o no obligatoriamente se pueden llamar solo en el algoritmo principal. Yo también puedo hacer como una concatenación o encadenamiento de funciones, es decir, desarrollar una función y dentro de esa función que yo desarrollé, llamar otra función y luego llamar otra función de la función que acabo de desarrollar y que al mismo tiempo es llamada en otra función, como lo que está pasando acá en este momento. Mira, en este momento yo definí una función que se llama proceso inicial y es una función o procedimiento simple, pero dentro de esta función o procedimiento yo estoy llamando otra función que se llama pedir datos de usuario y esta función está siendo invocada. ¿Por qué? Porque tiene los paréntesis y además recibe unos argumentos que están acá. Pero antes de enfocarnos en la invocación al 100% de esta función, quiero que veamos su composición. Entonces mira, yo para invocar una función, que en este caso es esta, antes debo crearla, debo darle vida. Vamos a ver. Por acá me dicen que es otra función. Esta función va a pedir información por consola. Palabra clave, función. Palabra clave, fin función. Por acá tenemos el tema de la indentación. Y el nombre de mi función es pedir datos usuario. Esta función se le van a definir unos parámetros, como lo acabamos de ver en nuestro esquema gráfico. Entonces, para yo definir los parámetros, abro un paréntesis y cierro un paréntesis y los parámetros los separo por coma. El primer parámetro, ¿cuál es? Edad. El segundo parámetro, ¿cuál es? El nombre. El otro parámetro, ¿cuál es? Ciudad. Y el último es estado civil. Entonces, si yo defino 4 parámetros a esta función, cuando yo la invoque o cuando yo la llame, deben llegar esos 4 valores.
No pueden llegar ni 3, ni 2, ni uno. No, deben llegar 4 porque yo tengo 4 parámetros. Entonces, por acá tengo el tema de reasignar valores a las variables o constantes. Palabra clave a escribir, ingrese la edad del usuario, se almacena en edad. Ingrese el nombre del usuario, se almacena en nombre. Ingrese la ciudad del usuario, se almacena en ciudad. Ingrese el estado civil del usuario, se almacena en estado civil. Y por aquí estamos invocando otra función que ahorita la vemos. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Ya conocemos la función. Esta función es pedir datos a usuarios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy mostrando mensajes por consola y le estoy diciendo, hey, mira, ingresa la edad del usuario. Hey, mira, ingresa el nombre del usuario. Hey, mira, ingresa la ciudad. Hey, mira, ingresa el estado civil del usuario. Y lo que él me ingrese por consola se almacena acá. Y eso es pedir datos a usuario. Esa función hace eso. Pero esta función que vimos por acá arriba, ¿qué hace? Lo que hace en un primer momento es definir e inicializar las variables. Porque antes de yo pedir datos por consola, yo debo definir las variables e inicializarlas en un primer momento. Entonces yo ya hice esa tarea acá con esta función de procesos iniciales. Y luego de terminar esa tarea, yo hago lo siguiente. Invoco la función pedir datos usuarios para que se ejecute de forma automática. Cuando se ejecutó esta función, proceso inicial, se terminó de ejecutar todo esto, automáticamente se va a ejecutar pedir datos usuarios, entonces de una viene y llama a esta función y ejecuta esta función. Entonces estas dos funciones se están encadenando, concatenando. ¿Por qué? Porque se ejecutó todo esto y llamó o invocó esta función y ahí mismo viene y se ejecuta todo esto. Más o menos funciona así. Ahorita que estemos codificando va a ser mucho más claro. Ahora me quiero enfocar en este tema de parámetros o argumentos que es un poco confuso al principio, eso nos enreda mucho. Mira, cuando yo llame pedir datos usuario, yo le estoy pasando estos valores. Este es un argumento, este es otro argumento, este es otro argumento, este es otro argumento. ¿Por qué son argumentos? Porque son valores. Edad de usuario que tiene un 0 que por acá se inicializó. Nombre de usuario que tiene una cadena vacía. Ciudad de usuario que tiene una cadena vacía. Estado civil de usuario que tiene una cadena vacía. Entonces el 0 y estas cadenas vacías las estoy definiendo acá. Acá, 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 acá. Y como son datos o valores, son argumentos. ¿Y esos argumentos a dónde van a llegar? Van a llegar a los parámetros de pedir datos usuarios. Aquí, para yo ejecutar estos argumentos correctamente, con anterioridad se tuvo que definir un parámetro. ¿Y se tienen que llamar igual? No, se llaman diferentes. Un ejemplo, en pedir datos de usuario se definió el parámetro de edad. Entonces cuando yo llame o invoque esta función, yo tengo que pasarle un argumento, un dato o un valor a ese parámetro que se definió. Lo mismo acá, nombre de usuario. Listo, cuando yo creé pedir datos de usuario se creó un parámetro que se llama nombre. Entonces ese parámetro está recibiendo un argumento que es nombre de usuario. ¿Qué es? Que es un string. ¿Por qué? Porque nombre es del tipo de dato cadena, edad es del tipo de dato entero, entonces por eso le mando un 0. Este viene acá y ya se le pasa acá. Este viene acá y ya se le pasa acá el parámetro. Lo mismo con ciudad y lo mismo con estado civil. Acá son valores que llegan a mis parámetros. Aquí es otro valor que llega a mi parámetro. Y este parámetro se está ejecutando, ¿por qué? Porque yo estoy invocando la función pedir datos usuarios. Y aquí estoy definiendo unos valores que tienen estos argumentos que al ser pasados por acá a pedir datos usuarios vienen y automáticamente se incrustan acá en estos parámetros de pedir datos usuarios. Entonces el valor que tenga edad de usuario va a ser el valor que tenga edad. El valor que tenga nombre de usuario va a ser el valor que tenga nombre. El valor que tenga ciudad de usuario va a ser el valor que se le va a pasar ciudad. Estado civil usuario va a ser el valor que se le va a pasar a estado civil. Y edad, nombre, ciudad y estado civil van a recibir estos valores. Los parámetros reciben valores. Los argumentos se pasan esos valores a los parámetros. Es que este parámetro va a recibir un argumento. O, es que este argumento se le está pasando a este parámetro. Entonces me van a escuchar decir eso y deben identificar, ok, un parámetro recibe un argumento, un dato o valor. Y un argumento se le pasa o se le envía a un parámetro. Es muy importante esos detalles. Y recordemos que este es como una especie de encadenamiento de funciones. Por acá, mira, yo ejecuté pedir datos usuarios. Ejecuté todo esto y automáticamente se encadena una nueva función, que ¿cuál es? Mostrar información.
y esta función debe tener definido unos parámetros que está recibiendo los siguientes argumentos: el nombre, la edad, la ciudad, el estado civil. ¿De dónde vienen esos argumentos o valores? Mira, la edad viene de lo que se ingresó por consola. El nombre viene de lo que se ingresó por consola. La ciudad viene de lo que se ingresó por consola. Y el estado civil viene de lo que se ingresó por consola. Que cuando llegaron acá, edad, nombre, ciudad y estado civil, eran unos valores iniciales. Este era un 0, este es un string vacío, este otro string vacío, este otro string vacío. Pero como se reasignaron valores, la edad ya cambió al valor que ingresó el usuario. Lo mismo con el nombre, lo mismo con la ciudad y lo mismo con el estado civil. Y esa reasignación de valores o esos nuevos valores para mis variables se están pasando a estos argumentos, a nombre, edad, ciudad o estado civil. Y mostrar información se está invocando acá. Entonces yo voy a mirar qué es mostrar información. Aquí me lo están mostrando, mira. Mostrar información me dice que vamos a mostrar la información por consola, donde tengo la palabra clave función, la palabra clave fin función. La función se está llamando mostrar información y tiene parámetros. Entonces abro paréntesis, cierro paréntesis y acá el primer parámetro es nombre de usuario, el segundo es edad de usuario y el tercero es ciudad usuario y el último es estado civil. Cuando yo llame mostrar información, que en este caso la llame, pero la puedo llamar en cualquier otro lado, yo tengo que pasarle unos argumentos. ¿Por qué? Porque cuando se creó esa función se definieron o se construyeron unos parámetros y esos parámetros necesitan unos datos que vienen de los argumentos. Entonces, el dato que llega acá a nombre se le pasa acá a nombre de usuario. Generalmente, nombre como argumento se llama igual a nombre como parámetro. Tienen los mismos nombres, solo que yo los cambié para que ustedes lograran ver la diferencia y porque se pueden llamar diferentes. Pero una buena práctica es que el argumento o el nombre de los argumentos se llame igual a los nombres de los parámetros. Pero en este momento yo quiero que lo diferencien, entonces por eso los llamé diferentes. El valor o el argumento de edad se está pasando al parámetro de edad de usuario. El argumento ciudad se está pasando al parámetro ciudad de usuario. Y el argumento estado civil se está pasando al parámetro estado civil. Este parámetro de nombre de usuario está recibiendo el argumento de nombre. Este parámetro de edad de usuario está recibiendo el argumento de edad. Este parámetro de ciudad de usuario está recibiendo el argumento de ciudad. Este parámetro de estado civil está recibiendo el argumento de estado civil. Se pueden decir de esas dos formas o leer de esas dos maneras. Y eso va a pasar siempre que se invoque mostrar información. Y con esos datos que se están sumando a mis parámetros, ¿qué hago? Mira, reasignar valores, no, acá no es reasignar, aquí es mostrar los valores por consola. Un salto de línea, por aquí muestro el nombre que tiene el parámetro nombre de usuario, por aquí muestro la edad que tiene el parámetro de edad de usuario, por aquí muestro la ciudad y por acá muestro el estado y por acá hago un salto de línea. Estoy mostrando por consola los valores que recibieron mis parámetros. Entonces podemos ver como el tránsito de los valores estaban acá en esta función de pedir datos usuarios, se ingresaron por consola y ya para mostrarlos por consola yo lo que hago es esos datos pasárselos a una nueva función y esta nueva función ya es la que los muestra, ya es realmente los que implementan esa funcionalidad. Entonces, ¿qué quiero que vean con esto? Modularidad. Una función hace una actividad o un trabajo específico e independiente. Esta función hace un proceso inicial de definir e inicializar variables. Esta otra función hace un proceso o una actividad en específico de pedir valores por consola. ¿Cuáles valores? La edad, el nombre, la ciudad y el estado civil. De eso se encarga esta función. Y ya mostrar información, que aquí lo estamos viendo, se encarga esa función de mostrar información, solo de eso. ¿Por qué? Porque una función realiza una tarea específica de forma independiente. Se están llamando entre cada una, pero cada una de ellas hace una tarea diferente, un comportamiento diferente, una funcionalidad diferente. Se comparten entre ellas ¿qué? Valores. ¿Con ayuda de qué? De los argumentos y de los parámetros. Eso es lo que están haciendo en este punto, en este momento. Y por acá yo tengo que cambiar esto. ¿Por qué? Porque no es reasignar, sino mostrar información por consola. Se me fue ahí esa partecita. Y ya podemos ver que esta mostrar información no tiene más funciones que esté invocando aquí de forma interna. Entonces no podemos ver más como ese encadenamiento de funciones.
solamente vemos que él muestra eso por consola. Pero aquí vemos el encadenamiento de funciones, que es mostrar información, y acá en esta primera función, encadenamiento de funciones, que es pedir datos usuarios. Argumentos, parámetros. Acá parámetros y acá argumentos, que se deben definir cuando se llame la función, si dicha función tiene definido parámetros. Y por acá encontramos una última función o procedimiento que me dice iniciar el proceso de ejecución. Tengo función y fin función. Esto es una invocación de una función, que ¿cuál es? Proceso inicial, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Esta invocación de proceso inicial, ¿cuál es? Es esta, proceso inicial. Acá la estoy invocando. Pero este no es mi algoritmo principal, simplemente es una función que se llama flujo datos usuario que está invocando el proceso inicial. Va a empezar a desencadenar todos esos procesos. Y en mi algoritmo principal, que es este, se está invocando flujo de datos usuarios. Abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Entonces, flujo datos usuarios se va a invocar. Al invocarse flujos de datos usuarios, él invoca proceso inicial. Al invocarse proceso inicial, él viene por acá, define, inicializa variables y al mismo tiempo invoca pedir datos usuarios con todos sus argumentos. Entonces, al invocar esa función, él viene y ejecuta. ¿Qué ejecuta? Todo esto. Reasignar. Y cuando termine de hacer eso, invoca mostrar información por consola. Entonces, cuando se invoca mostrar información por consola, viene y se ejecuta todo esto y me muestra por consola con sus respectivos parámetros que tuvieron que recibir datos o valores de sus respectivos argumentos. Entonces sí podemos ver que con una sola instrucción se ejecutan un montón de funciones, un montón de bloques de código, reutilización de bloques de código. Y si yo vengo y estoy ejecutando mi programa, yo solo veo una función que hace flujo datos usuarios. Yo no sé qué más está pasando, pero yo sé que ejecuto esa función y se desencadenan un montón de procesos. Entonces por eso nuestro programa es mucho más óptimo, mucho más modular, mucho más entendible, porque es que mira, se presentó un problema en la parte de pedir datos. Entonces yo vengo solamente y reviso pedir datos. Hey, ¿qué pudo haber pasado? Ah, no, es que faltó un punto y coma. Ah, bueno, entonces yo agrego el punto y coma, se solucionó en un solo fragmento de código, en un solo bloque de código. Por eso las funciones o procedimientos son supremamente importantes. Ahora vamos a nuestro editor de código para afinar esto. De pronto hay dudas en algo, entonces ya con la codificación podemos subsanar esa parte. En este momento vamos a empezar a poner en práctica las funciones con parámetros. Entonces, nuestro algoritmo o nuestro programa principal le vamos a dar el nombre de información personal. Y ahorita hacemos la invocación de las funciones o procedimientos. Por acá por fuera voy a empezar a construir las funciones que van a participar en este flujo de ejecución. Por acá tengo la documentación gráfica que me va a ayudar a ver el nombre de las funciones y demás. ¿Por qué? Porque es un poco largo y no me acuerdo de los nombres exactamente iguales. Entonces voy a estar abriendo y cerrando esta parte. Aquí el primer comentario, porque voy a implementar la primera función, que me dice función o procedimiento definir e inicializar variables en un primer momento. Entonces me voy, palabra clave, función, doy un enter y acá él me ayuda a crear la palabra de fin función. Ahora esta función me está pidiendo un nombre que se llama proceso inicial. Esta es una función simple o procedimiento simple. Entonces por acá no recibe parámetros ni argumentos. Me voy con el comentario de definir variables o constantes en un primer momento. Palabra clave definir. Y aquí edad usuario como entero. Punto y coma. Palabra clave definir. Nombre usuario. Ciudad usuario. Estado civil. Usuario. Tipo de dato cadena. Punto y coma. Nos vamos con el comentario de inicialización de variables o constantes
primer momento. Edad de usuario va a inicializarse en 0. Nombre de usuario va a inicializarse en un string vacío. Y este me lo voy a copiar porque también pasa lo mismo con ciudad de usuario, punto y coma, y también pasa lo mismo con estado civil usuario, punto y coma. Por aquí lo voy a dejar así en un primer momento. Ahora el enfoque es en la segunda función. ¿Qué me dice esta segunda función? Vamos a ver la documentación para ver el nombre exacto. Por aquí copiamos el comentario y me dice pedir datos usuarios. Ok, pedir datos de los usuarios. Por acá hago el comentario, pegamos esta parte, bajamos, nos vamos con la palabra clave función. Vean que es una función que está por fuera de esta función que acabamos de hacer. Entonces acá estamos por fuera. ¿Este fin función ya lo había hecho? No. Ok. El nombre es pedir datos usuarios. Abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Por qué? Porque va a recibir unos argumentos. Entonces vamos a definir unos parámetros que siempre se deben implementar cuando se llame o se invoque esta función de pedir datos usuarios. El primero es el nombre, pero dentro de los paréntesis. El nombre, el segundo es la edad, el tercero es la ciudad y el otro es el estado civil. Y así he decidido llamarlos. Por aquí nos vamos con el comentario de reasignar valores a las variables o constantes. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese la edad del usuario. Dos puntos espacio. Y gracias a mi palabra clave leer, almacenamos la edad. Perdón, no la almacenamos, sino que la reasignamos. Lo que me llegue por acá en este parámetro de edad de un argumento, vengo acá y lo reasigno. Le cambio su valor al valor que ingrese el usuario por consola. Por acá palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese el nombre del usuario. Dos puntos espacio, y gracias a mi palabra clave leer lo almacenamos donde o lo reasignamos donde en nombre del usuario. Tenemos lo mismo, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, ingrese la ciudad del usuario. Dos puntos espacio, y gracias a mi palabra clave leer lo tenemos donde en la ciudad, punto y coma. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos ingrese el estado civil del usuario. Dos puntos espacio, y gracias a mi palabra clave leer lo almacenamos donde en estado civil. Lo reasignamos, la costumbre de estar almacenando variables, pero aquí como son parámetros los estamos reasignando. Y en este momento las podemos dejar así. Ya terminamos de construir esta segunda función. Tenemos dos funciones, proceso inicial y acá pedir datos usuarios. Me voy a copiar este separador que nos ayuda a identificar que vamos para otra función. Y si no estoy mal, esta función, palabra clave función, palabra clave fin función, dando unos enters. Esta función se llama mostrar datos usuario. Vamos a llamarlo así. Paréntesis. ¿Por qué? Porque vamos a definir unos parámetros. ¿Cuáles parámetros? El nombre, la edad, la ciudad y el estado civil. Y recordemos que estos nombres de pedir datos y estos nombres de datos de usuario se pueden llamar iguales o se pueden llamar diferentes. En la industria normalmente se acostumbra a manejarlos así: nombre, nombre, edad, edad, ciudad, ciudad, estado civil, estado civil. Pero acá, mira que los llamamos diferentes: edad usuario, nombre usuario, ciudad usuario, estado civil usuario. Y eso ahorita lo pasamos acá.
a pedir datos de usuarios. Ahorita más adelante vamos a ver algo que se conoce como el ámbito de las variables, el ámbito o el scope de las variables y de las funciones, y ahí nos va a sumar una herramienta más para lograr identificar este tema de los argumentos y los parámetros, que al principio es confuso. A medida que desarrollemos ejercicios y problemas y nosotros hagamos planteamientos, ahí vamos a ir logrando discernir la diferencia entre ambos. Entonces, miren, cuando yo muestre los datos del usuario voy a definir unos parámetros. Esos parámetros son datos que me van a llegar desde argumentos. Y yo con eso voy a hacer lo siguiente. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, porque el anterior era un salto de línea. Y yo digo nombre, usuario, dos puntos espacio, lo concateno con el dato o valor que tenga nombre. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y digo dato usuario, dos puntos espacio y lo concateno con lo que tenga la edad de mi usuario. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y digo ciudad usuario, dos puntos espacio y lo concateno con lo que tenga la ciudad. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y el estado civil, usuario, dos puntos espacio, lo concateno con lo que tenga el estado civil, punto y coma, y nuevamente un salto de línea, dos puntos espacio. Y ahí ya finalizamos la función. Por acá cerremos este espacio también. Ah, no, acá es un comentario, mostrar información por consola. Y este separador, y nos faltó el comentario, que me lo traigo de la documentación. Aquí está, ok. Lo copio y lo pego acá. Comentario, para tener todo muy bien documentado. Ok. Mostrar información por consola. Ya, tenemos el tema de un separador nuevamente, que ya es nuestra última función. Voy a la documentación, me traigo el comentario. Acá. Copio y pego. Proceso inicial, flujo datos usuario. Se llama así, flujo datos usuario. Comentario. Y lo pego. Función, iniciar el procedimiento de ejecución o el proceso de ejecución. Palabra clave, función. Doy un enter y se asigna la palabra clave fin función. Se llama esta función flujo procedimiento usuario. Y acá empiezo con el proceso inicial a invocar. Dos puntos espacio. Este tema de... Voy a cerrar estos espacios por acá. De iniciar la ejecución en cadena ya la vamos a ver, pero vea, esta función es la que desencadena los demás procesos, entonces se llama flujo procedimiento función, no me acuerdo, se llama flujo ejecución usuario yo creo, voy a cambiarlo a flujo ejecución usuario, lo voy a dejar así. Esta función empieza con eso, con el flujo de ejecución del usuario, viene, invoca proceso inicial, cuando se invoca proceso inicial viene y se ejecuta esta partecita. Pero antes de ver el encadenamiento de los procesos o de las funciones, quiero llamar este flujo de ejecución usuario, punto y coma. Vamos a ejecutarlo para que ustedes vean que no está pasando nada porque no se está haciendo ese tema de encadenamiento. Vean, ¿qué pasa acá? No pasa nada. Pero se llamó flujo de ejecución usuario, claro. Él vino flujo de ejecución usuario y se ejecutó esa función llamando a proceso inicial. Entonces vino proceso inicial y se ejecutó esa función. Se definieron y se inicializaron variables. Pero yo necesito que también se ejecute pedir datos usuarios. ¿Qué tengo que hacer? Invocar la función encadenamiento de funciones. Entonces yo vengo y digo, hey, pedir usuarios, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, necesito que se invoque, pero me dicen, hey, tienes un problema ahí porque esa función cuando se creó se le definieron unos parámetros. Necesitas pasarles argumentos para que esos parámetros les lleguen datos y pueda trabajar correctamente. Entonces, el primer parámetro que yo definí en pedir usuarios es el nombre. Entonces yo le voy a pasar, mira, nombre usuario, que tiene un dato. También voy a pasar la edad de usuario, que tiene otro dato. También voy a pasar la ciudad.
pero es ciudad usuario que tiene un dato y el estado civil de mi usuario que también tiene un dato. Ah, ok, entonces ya todo está bien. ¿Por qué? Porque cuando se invocó acá esta función se le pasaron diferentes argumentos, que son datos, que van a llegar acá, a su creación, y se van a asignar a los parámetros nombre, edad, ciudad y estado civil, que se pueden llamar iguales, sí, pero también se pueden llamar diferentes y no hay problema. Y estos son argumentos y estos son parámetros. Y deben ser los mismos, exactamente los mismos. Con respecto a la cantidad, 1, 2, 3, 4, parámetros son 1, 2, 3 y 4. Y con respecto al tipo de dato, si nombre es de tipo de dato cadena, entonces viene una cadena. Si es entero, entonces viene un entero. Si es cadena nuevamente, entonces que sean compatibles. Si este es cadena, este debe ser cadena. Que sean compatibles o si no, generan un problema. Si yo vengo y ejecuto, entonces aquí me dice, hey, mira, ingresa el nombre del usuario. Vamos a decir que es Eones. Ingresa la edad del usuario, vamos a decir que 45. Ingresa la ciudad, vamos a decir que Medellín. Ingresa el estado civil, vamos a decir que Casado. Enter, y ya pasó, no se mostró la información. Ya sí me pidió información del usuario, pero no se mostró por consola. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, mira, todo proceso empieza desde acá. Proceso de ejecución usuario. Viene y se ejecuta esta función, se invoca esta función, proceso inicial. Viene y se ejecuta. Cuando se termina de ejecutar, se invoca esta función, pedir datos usuario. Entonces viene y ejecuta esta parte. Pero necesito ejecutar, mostrar datos del usuario. Entonces yo acá al final hago el tema de encadenamiento de funciones. Y aquí invoco la función mostrar datos usuario, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, y él me dice, hey, mira, se te va a generar un problema, ¿por qué? Porque cuando se creó esta función se definieron unos parámetros, entonces hay que mandarle unos argumentos a esos parámetros para que la función trabaje correctamente. Entonces acá están los datos, acá se reasignaron los datos, nombre, edad, ciudad y todo eso. Entonces nombre va a llegar a nombre, la edad va a llegar a la edad, la ciudad va a llegar a la ciudad y el estado civil va a llegar al estado civil. En este caso sí los llamé igual, pero también se pueden llamar diferente y estos son datos o valores que me están ingresando aquí por consola en su reasignación de valores a las variables o constantes. Entonces ya hice el encadenamiento, entonces va a venir por acá y me va a mostrar la información. Voy y ejecuto nuevamente, nombre, Eones, edad 20, ciudad, Medellín, estado civil, soltero. Y aquí ya me lo muestra. Eones 20, Medellín y soltero. Gracias a que al encadenamiento de funciones y se está cumpliendo lo que nos dicen las funciones, que es las funciones realizan una actividad específica y única. Mostrar datos solo está haciendo eso, mostrar datos. Flujo de ejecución solo está haciendo eso, disparando el flujo inicial, el proceso inicial. Por acá, pedir datos al usuario solo está haciendo eso, pedir datos al usuario, que después se invoca otra función que es mostrar al usuario con el encadenamiento, sí, pero solamente está haciendo esa función, su trabajo es eso, pedir datos. Por acá, proceso inicial, su trabajo es definir e inicializar variables. Eso está haciendo, ese es su trabajo. Luego invoca a la otra función y todo esto son realmente procedimientos porque nunca se está retornando nada. Si se invocan otras funciones, si se muestran valores por consola, pero no está retornando nada. Esto es muy importante. Mostrar datos por consola no es retornar. No, eso es diferente. Mostrar los datos por consola es una cosa, retornar es otra cosa. Y vemos su independencia, su única actividad y vemos también que el programa es modular. Nuestro programa principal, ¿cómo quedó? Así. Yo puedo ocultar todo esto. Y mi programa principal quedó así, chiquitico, una cosa de nada. ¿Gracias a qué? Al flujo de ejecución de usuario. Y si necesito otra vez llamar todo este flujo de ejecución, ¿qué hago? En vez de construir todo ese código que mostramos anteriormente, llamo esta función y ya esa función se encarga de mostrarme lo que yo necesito las veces que necesite. Un ejemplo, para el usuario 1, el nombre, Eonis, la edad, 23, ciudad, Medellín, estado, casado,
me muestra los datos de ese usuario y nuevamente me pide ingrese el nombre del otro usuario, school, edad 45, ciudad Bogotá, estado soltero, y me muestra los datos de ese nuevo usuario que es diferente. Entonces eso es muy importante porque estoy reutilizando bloques de código. Yo ya no tengo que empezar a construir nuevamente esto para otro usuario ni nada, sino que ya está construido. Simplemente empiezo a invocar las veces que necesite. Listo, damos clic en guardar como. Acá estamos en funciones simples. Vamos a cambiar esta vista que no me gusta así. Ok, nos vamos a crear una nueva carpeta. Esa carpeta se va a llamar funciones con parámetros. Entonces yo la voy a crear en este momento. Aquí en la carpeta le vamos a dar el nombre de 02-funciones parámetros. Damos enter, entramos y aquí guardamos este. 01-información personal. Damos enter y volvemos a nuestra documentación gráfica. Continuando con nuestra documentación gráfica, vamos a ver el esquema de una función con parámetros y con retorno, que ya es como nuestra última partecita. Entonces venimos por acá y tenemos la palabra clave función y la palabra clave fin función. Ya lo hemos visto. Esto tiene el nombre de la función, paréntesis que abro, paréntesis que cierro. Ya lo hemos visto. Tiene unos parámetros. También lo hemos visto. Y lo nuevo es variable de retorno. Aquí vamos a tener una variable de retorno que va a ser igual al nombre de la función. Eso es lo nuevo. Y por acá tenemos el bloque de instrucciones. Hace referencia a este tema. El nombre de la función nos dice debe tener relación con lo que hace la función de forma interna. Los parámetros nos dicen parámetros de entrada que permiten recibir argumentos como ya lo hemos visto y se separan por comas. Y la variable de retorno me dice el valor o dato que retorne la función se debe almacenar en una variable. Esa es la variable de retorno. Y esta variable nos ayuda a identificar qué dato o valor está retornando nuestra función. Esto es lo nuevo. De resto, lo demás lo conocemos. Y por acá tenemos la definición de parámetros y nos dice, en los parámetros definimos los identificadores con sus respectivos tipos de datos. Y por acá tenemos la definición de argumentos. Los argumentos se identifican porque simplemente son valores o datos que se le pasan a los parámetros. Esto ya lo teníamos en nuestro radar, aquí lo estamos como reforzando. Algo nuevo que llega a nuestra conceptualización es lo siguiente. El ámbito de las variables, constantes, parámetros y o argumentos en las funciones y en los algoritmos de forma general. Eso es lo nuevo. El ámbito también lo pueden encontrar como el scope de todos estos elementos que acabé de mencionar. Este párrafo nos dice lo siguiente, vamos a hacer el tema de la conceptualización. Nos dice, el scope puede definirse como el alcance que una variable, constante, parámetro y o argumento tendrá en el código. En otras palabras, el scope decide a qué variable, constante, parámetro y o argumento tienes acceso en cada parte del código. Existen dos tipos de scope, el scope global y el scope local. Conclusión, ¿qué nos está diciendo? El alcance. El ámbito hace referencia al alcance de una variable, constante, parámetro o argumento que se tendrá en el código. Es decir, el ámbito te va a permitir acceder a una variable en este fragmento del código y en este fragmento no te lo va a permitir. ¿Por qué? Porque ahí no está su ámbito, ahí no existe, ahí no tiene alcance. Entonces ahí no la podemos utilizar en este fragmento. Pero en otro fragmento sí la podemos utilizar porque si tiene un ámbito, si tiene un scope, si existe en ese lugar, entonces podemos hacer uso de ella. Eso es como la conclusión de este párrafo. Y también tenemos el ámbito o scope global que me dice, generalmente lo identificamos en la parte principal de nuestro algoritmo, donde allí definimos variables, constantes, estructuras de datos, entre otros elementos. Generalmente, casi siempre, cuando nosotros definimos en la parte superior de nuestro algoritmo variables, constantes, estructuras de datos o demás, tenemos acceso a él de forma general. En ese algoritmo principal podemos accederlo en cualquier momento. Y por acá vemos un ejemplo. Tenemos un algoritmo que se llama scope global y por acá tenemos el fin del algoritmo. Y por acá estamos definiendo variables o constantes. La primera es número 1 principal y la segunda es número 2 principal, tipo de datos real. Dentro de este programa principal
podemos tener 10.000 líneas de código y en cualquier momento podemos acceder a este número 1 principal y a este número 2 principal. ¿Por qué? Porque su scope o su ámbito es global, entonces existe durante todo el programa, durante esas 1.000 líneas de código que tenemos supuestamente. Entonces allí podemos acceder en cualquier momento, en cualquier instante, en la línea 800, en la línea 999, a esta variable y a esta otra variable en caso tal de necesitarlas. Entonces en esta parte superior vamos a tener un ámbito global. Podemos ver ahora el ámbito local o el scope local. Generalmente lo identificamos en las estructuras algorítmicas incluyendo las funciones, donde allí definimos variables, constantes, parámetros y o argumentos. Lo identificamos en las estructuras algorítmicas, incluyendo las funciones. ¿Cuáles son las estructuras algorítmicas? Estructuras de control, estructuras cíclicas, estructuras de datos. Y por acá tenemos un ejemplo de muchos que se nos pueden presentar. Por acá tenemos la palabra clave función y la palabra clave fin función. El nombre de esta función simple es scope local. Y por acá estamos definiendo algunas variables, edad de usuario como entero, el nombre, la ciudad, el estado civil como cadenas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que estas variables que estamos definiendo acá, que también es en la parte superior, pero de una función, van a existir solamente en esta función. Su acceso va a ser en este punto, en este fragmento del código. Por acá podemos tener otras funciones. Y esta función no puede acceder a estas variables. ¿Por qué? Porque su scope es local. Y acá van a existir otras variables que van a tener su propio scope o su propio ámbito. Supongamos que esta función es pedir datos del usuario. Yo le estoy mandando unos datos que tienen estas variables, acá, 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 acá. Se supone que por este lado, esta función debe tener unos parámetros que reciban esos datos o esos argumentos, ¿cierto? Entonces, cuando ya entran acá, en esta función, ya le pertenecen a dicha función, ya hacen parte de dicha función. Ya no son las mismas variables que teníamos en esta función, sino que hacen parte ya de este scope, de este fragmento de código. Y estos parámetros que tenemos acá solo van a tener vida en esta función. No van a tener vida en esta función porque esta función tiene un scope local que es diferente a este scope local de esta otra función. Por poner un ejemplo, pero con el código lo vamos a ver más claro. Pero en conclusión podemos ver eso. Un scope local va a tener vida dentro de la función solamente. Un scope global va a tener vida en todo el programa principal o en todo el programa y su ámbito va a ser accesible en cualquier momento del programa principal. En cambio el local solamente va a ser accesible en un fragmento del código, en una parte del código, no de forma global, no de forma completa. Esa es como la conclusión. Acá podemos ver lo último para finalizar, donde me dicen explicación del código de una función con parámetros y retornos. ¿Qué estábamos viendo antes? Vimos el tema del esquema, que era importante, ya vimos el tema del ámbito o el scope y ya estamos viendo la explicación del código. En esta explicación del código nosotros tenemos lo siguiente. Por aquí tenemos el algoritmo principal. Este es el comentario, palabra clave algoritmo, palabra clave fin algoritmo. Y este algoritmo se llama operaciones aritméticas básicas, que ahorita miramos lo que tiene de forma interna. Primero quiero que nos enfoquemos en sus funciones. Primer comentario, función para solicitar el primer valor por consola. Vamos a solicitar el primer valor al usuario por medio de una función. ¿Cómo lo hacemos? Palabra clave función, palabra clave fin función. Esta función se llama pedir número 1. Aquí tenemos la variable de retorno, que ya voy a decir una cosita sobre esta variable. Lo que siempre hemos hecho, definir variables o constantes, palabra clave definir, número 1, tipo de datos real. También tenemos el tema de inicializar variables o constantes, palabra clave escribir y le decimos al usuario ingrese el número 1 y el valor que el usuario me ingrese lo almaceno acá, en número 1 gracias a la instrucción leer. Entonces, cuando una función va a retornar un dato o un valor en PCInt, necesitamos decirle a la función dónde está ese valor o ese dato que se va a retornar, y los datos y los valores los almacenamos en variables. Entonces debemos decirle a nuestra función cuál es el nombre de la variable que se va a retornar. En este caso yo voy a retornar el dato o valor que esté en número 1. Entonces yo le estoy diciendo, hey función, mira, lo que tengas en la variable número 1 es lo que vas a retornar. Esta es la variable de retorno
que tú debes ejecutar o implementar para que lo tengas presente. Y gracias a esta instrucción, esta función o este bloque de código va a retornar el número 1 que ingrese el usuario. Aquí pasa algo similar con esta otra función. El comentario, función para solicitar el segundo valor por consola. Venimos por acá, palabra clave función, palabra clave fin función. Por acá tenemos la variable de retorno que es número 2 y por acá tenemos pedir número 2 que es el nombre de la función. Venimos por acá a definir variables o constantes, número 2 tipo de dato real. Y la inicialización de variables o constantes, venimos por acá y le decimos al usuario, ingrese el número 2. Gracias a mi instrucción leer, el usuario, el dato que me ingresé por consola se almacena acá en número 2. Entonces, para que esta función identifique cuál es el dato o valor que el usuario ingresó por consola y ese dato es el que se debe retornar, lo hacemos con ayuda de las variables. Y ese dato o valor está en la variable número 2. Entonces le decimos, mira, función pedir número 2, tú vas a retornar o un dato o un valor que está en la variable número 2. Y esta es la sintaxis que PSeInt utiliza. Número 2 igual al nombre de la función, para él poder identificar en qué variable está el dato o valor que él debe retornar. Esto es lo que hace la segunda función. Si miramos una función más, podemos ver lo siguiente. Comentario, función para implementar la suma. Listo, palabra clave función, palabra clave fin función. Venimos por acá, la variable de retorno se llama valor retorno, que es igual al nombre de la función. Esta función se llama sumar y tiene paréntesis, ¿por qué? Porque recibe dos parámetros. El primero es número 1 y el segundo es número 2. No recibe dos parámetros, tiene definido dos parámetros que reciben dos argumentos, para llamarlo exactamente por su nombre. Venimos por acá con el comentario, definir variables o constantes. Valor retorno va a ser del tipo de datos real. Y la operación aritmética de la suma es igual a ¿qué? A la variable valor retorno es igual a número 1 más número 2. Número 1 más número 2 va a ejecutar una operación aritmética que viene y se almacena acá en valor retorno, y número 1 y número 2 son los parámetros que se definieron acá en la función sumar. Y esta función, para identificar cuál es el dato o valor que va a retornar, se apoya en variables, y él, para saber cuál variable es la que debe retornar, yo le digo acá, la variable que debe retornar es valor retorno. Y la función lo identifica. Ah, listo, él viene y mira, valor retorno, hace una operación aritmética, ese dato se almacena acá y ese dato es el que estoy retornando. ¿Por qué? Porque al inicio me dijiste que la variable de retorno es una variable que se llama valor retorno. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Venimos por acá, una función más, pero esta ya es para implementar la resta. Estamos implementando las operaciones aritméticas con esta función de retorno. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Si venimos y trabajamos en esta función que es para la resta, tenemos la palabra clave función y la palabra clave fin función. Esta tiene una variable de retorno que se llama igual valor retorno, y eso no tiene que ver nada con esta. Estas dos funciones son diferentes y por ende sus variables son diferentes. ¿Por qué? Por el ámbito o el scope de las variables. Esta variable, valor retorno, va a tener vida en este bloque de código. Y acá hay otra variable que se llama valor retorno, que gracias al scope o al ámbito local va a tener vida solo en esta otra función. Entonces son variables diferentes en funciones diferentes, por eso no tienen nada que ver. Esta función se llama restar y tiene unos paréntesis porque tiene definido dos parámetros que se llaman número 1 y número 2, y aquí también funciona el ámbito de las variables o el ámbito de los parámetros en este caso. Estos parámetros que se llaman iguales a estos parámetros de la resta son diferentes. ¿Por qué? Porque su ámbito es diferente. Estos parámetros número 1 y número 2 tienen vida solamente en esta función, tienen un ámbito local. Y acá, estos parámetros número 1 y número 2 tienen vida acá. Su ámbito está en esta otra función, a pesar de que se llaman iguales. Por eso vimos el ámbito de las variables o constantes o argumentos o parámetros. Y el ámbito de forma global y el ámbito de forma local. Aquí estamos identificando el ámbito de forma local. Entonces venimos por acá, la operación aritmética de la resta, tenemos una variable que es valor retorno y esto va a ser igual a número 1 menos número 2. Esto me retorna un dato y lo almaceno acá en la variable valor retorno. Y además le estoy diciendo a mi función, mira, el dato o valor que vas a retornar está en la variable valor retorno. Y esta función lo identifica porque desde el inicio le estoy diciendo que la variable que va a retornar es valor retorno.
Por ende, va a retornar el dato o valor que tenga esa variable. Si venimos bajando, nos vamos a encontrar otras funciones. En este caso nos vamos a encontrar la función para implementar la multiplicación. Palabra clave función, palabra clave fin función. Variable de retorno, valor retorno. Y como este ámbito es local, es diferente a las variables valor retorno de la resta y de la suma. Esta función se llama multiplicar y tiene paréntesis. ¿Por qué? Porque se le definieron dos parámetros, número 1 y número 2. Y estas variables o estos parámetros tienen un ámbito diferente. Entonces no tienen nada que ver con el ámbito de la resta y de la suma. Por acá defino variables, valor retorno, tipo de dato real, operación aritmética para el producto, número 1 por número 2, ese valor se almacena acá en valor retorno y esta función va a retornar el dato o valor que tenga esta variable, valor retorno. ¿Por qué? Porque yo le dije, mira, la variable de retorno se va a llamar valor retorno. Entonces el dato o valor que tenga esa variable tú lo vas a retornar cuando implementes o ejecutes esta función que se llama multiplicar. Si vemos otra función, tenemos el tema ya de la división. Palabra clave función, palabra clave fin función. Tenemos una variable de retorno que se llama valor retorno, que es diferente a esta variable. ¿Por qué? Porque su ámbito es local. Entonces, el ámbito de esta función es diferente al ámbito de esta otra función. Entonces, todas sus variables, todos sus parámetros, todos sus argumentos son diferentes. Entonces, no tienen nada que ver, así se llaman igual. Por eso es importante el scope o el ámbito de las variables, parámetros, argumentos o constantes. Esta función se llama dividir y tiene paréntesis. ¿Por qué? Porque recibe dos parámetros. Uno se llama número 1, otro se llama número 2. Por acá venimos, definimos algunas variables, en este caso solo es una, que es valor retorno, tipo de dato real, y la operación aritmética de la división. Esta operación aritmética me dice, si número 2 es diferente de 0, entonces vamos a ejecutar la operación aritmética. ¿Por qué? Porque nunca se puede dividir por 0, entonces yo debo validar eso. Y esta validación, que es un condicional compuesto, ¿está dentro de qué? Dentro de una función. Por ende, este condicional solo va a tener vida acá, en esta función. Y cuando se ejecute la función dividir, siempre se va a ejecutar este condicional que está dentro de una función. Y si esta expresión lógica me retorna un falso, entonces por acá no se ejecuta nada, sino que se ejecuta esto, que valor retorno va a ser igual a 0. Entonces esta función va a retornar. Si la expresión lógica me retorna un verdadero, va a retornar esta operación aritmética. Si la expresión lógica me retorna un falso, va a retornar el 0. Y la función sabe que va a retornar. ¿Por qué? Porque la variable de retorno yo le dije, mira, retórname el dato o valor que tenga valor retorno. Entonces él viene a identificar qué dato o valor tiene esta variable. Ah, listo, tiene esto, entonces yo retorno esto. Y esta es la sintaxis en PSIN para que la función identifique qué retorna. Aunque se podría decir que en un lenguaje de programación es un poquitico más sencillito porque es con la palabra clave return y ya tú identificas qué vas a retornar. Si vemos la última función o procedimiento, aprovechemos y vemos la diferencia. Estas sí son funciones puras, 100% funciones. ¿Por qué? Porque estoy retornando datos o valores. Estoy retornando algo. En una estoy retornando un dato, en otras estoy retornando el resultado de una operación aritmética. Entonces, estas sí las podemos llamar 100% funciones. Pero esta última no, esta legalmente se llamaría un procedimiento. ¿Por qué? Porque aquí no estoy retornando nada. Estoy trabajando con una función, palabra clave fin función, que se llama mostrar información. ¿Y qué hace esto? Recibe unos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? El valor de la suma, el valor de la resta, el valor del producto y el valor de la división. Y por acá empieza a escribir suma, resta, valor resta, producto, valor producto, división, valor división. El resultado que tenga el valor que se envió a estos argumentos. Por ende no estoy retornando nada, entonces este es 100% un procedimiento y ahí podemos ver la diferencia entre función y procedimiento como nos estaba diciendo nuestra teoría al inicio. Listo, ahora vamos a ver nuestro algoritmo principal, que es el que le da vida a todas estas funciones. Recordemos que estas funciones están por fuera de nuestro algoritmo principal. Listo, este algoritmo, nuevamente lo repito, se llama operaciones aritméticas básicas. Por acá tenemos el comentario de definir variables o constantes, palabra clave de definir, y vamos a definir una variable que se llama número 1 principal y otra variable que se llama número 2 principal, tipo de dato real. Por acá vamos a definir otras variables, retorno suma, retorno resta, retorno multiplicación, retorno división, tipo de dato real.
Por acá venimos con el tema de la inicialización de variables o constantes. Yo necesito el número 1 y el número 2 principal. ¿Y dónde está eso? Eso está en esta función. Pedir número 1 y pedir número 2. Ustedes recuerdan que esas funciones retornan un dato o retornan un valor. Listo. Entonces, cuando yo implemente esta función, ¿y por qué sé que la estoy implementando? Porque le estoy acá agregando los paréntesis y está en el algoritmo principal, entonces la estoy implementando. Entonces, yo al implementar esta función, esa función me va a retornar un dato o un valor que se va a almacenar en otra variable que se llama número 1 principal, que la definí acá en la parte superior. Y acá recordemos, lo alcanzamos a ver. Esta función va a retornar una variable que es número 1. Entonces, cuando yo la estoy implementando acá, me está retornando un dato o un valor que yo debo almacenar en otra variable que definí en mi algoritmo principal. Entonces, número 1 principal va a tener el dato que está retornando esta función, pedir número 1. Lo mismo esta otra función, pedir número 2, está retornando un dato o un valor, porque así lo definimos, y ese dato o valor que retorne se está almacenando acá en número 2 principal, que son variables diferentes que se definieron en mi programa principal. ¿Y por qué necesito esas variables? Porque estas dos funciones, tanto esta como esta, están retornando, entregándome un dato o un valor, y ese dato o valor necesito almacenarlo en una variable. Continuamos, retorno de las operaciones aritméticas. Estas son las funciones que acabamos de ver. Por acá nosotros tenemos una variable que se llama retorno suma. Esto va a ser igual a ¿qué? A la implementación de la función que se llama sumar. Recuerden, nombre de la función, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. La estoy implementando, es decir, la estoy invocando, la estoy llamando, le estoy dando vida, le estoy diciendo ejecuta lo que tú tienes. Y además, esta función sumar tiene definido dos parámetros, por ende le van a llegar dos argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? Número 1 principal, número 2 principal. Y esos datos se obtuvieron de las funciones anteriores que se almacenaron acá, esos valores o esos datos. Y acá esos datos, esos valores se están enviando como argumentos a la función sumar. Y además esa función sumar, como es una función que retorna datos, entonces cuando se ejecute esa función me van a retornar un dato o un valor que lo voy a almacenar acá en retorno suma, que es una variable que definí acá en la parte superior y es diferente a la variable de retorno que tiene sumar. Por acá la estoy viendo. Valor retorno. Entonces eso quiere decir que esta función sumar va a recibir dos argumentos, número 1, número 2, hace un proceso aritmético y está retornando valor retorno, que es un dato o un valor. Un ejemplo, 5 y 6, 5 más 6, 11. Entonces el 11 viene acá en valor retorno y esta función sumar está retornando un 11. Entonces por acá ese 11 que está retornando viene y se almacena acá en retorno suma, que es una variable diferente que yo definí en mi parte superior y es diferente a la variable de retorno que tiene la función sumar. Lo mismo con restar. Implemento o ejecuto o invoco restar paréntesis. ¿Por qué? Porque debo enviarles unos argumentos. ¿Por qué? Porque esta función se definió con unos parámetros. Los argumentos son número 1 principal, número 2 principal. Esto me retorna un dato o un valor que viene acá. En retorno resta. Y estoy utilizando los argumentos de dónde? De las funciones pedir número 1 y pedir número 2. Por acá invoco o implemento la función multiplicar, que tiene definido dos parámetros, entonces debo enviarle dos argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? Los mismos. Para todas las funciones son los mismos argumentos. Número 1 principal y número 2 principal, que los obtuvimos de estas dos funciones que se ejecutaron anteriormente. Cuando se ejecute la operación multiplicar o la función multiplicar con todo lo que tiene de forma interna, eso me retorna un dato o un valor que viene acá y se almacena en una variable diferente que se llama retorno multiplicación, que la definí acá en su parte superior. Y nos vamos con la última función, que es dividir, que tiene dos parámetros definidos, entonces le envío dos argumentos, número 1 principal, número 2 principal, que los obtuvimos de estas funciones también. Y cuando se implemente dividir, él va a revisar la condición lógica que tiene de forma interna, va a ejecutar todos sus procesos y si se cumplen me va a retornar un valor con la división, o si no me va a retornar 0, que viene y se almacena acá en retorno división, que yo lo definí acá en la parte superior y es diferente a la variable de retorno que me retorna dividir, multiplicar, restar y sumar.
estas variables son diferentes a las que retornan estas funciones, solo que yo necesito almacenar nuevamente, porque yo trabajo con variables para almacenar datos, yo necesito almacenar lo que me están retornando estas funciones, por eso me apoyo en variables nuevamente. Y por acá, y este es el algoritmo principal, no lo olvidemos, por acá ya muestro la información. ¿Cómo estoy mostrando la información? Con un procedimiento. Estoy invocando o implementando o llamando un procedimiento que se llama mostrar información. Este procedimiento tiene unos parámetros definidos. Entonces yo debo enviarle argumentos a esos parámetros que tiene esta función. ¿Cuáles son esos argumentos? Retorno suma, retorno resta, retorno multiplicación y retorno división. Y estos datos o estos valores se obtuvieron ¿de dónde? De los valores que retornaron las funciones sumar, restar, multiplicar o dividir. Entonces estos datos van a llegar acá al procedimiento mostrar información y ya empiezo a escribir suma va a ser igual al valor que tiene acá, valor suma que llegó por parte del argumento, lo mismo con esta resta, lo mismo con este producto y lo mismo con esta división. Entonces lo empiezo a mostrar. Este es un string que se concatena con el valor del parámetro valor suma, lo mismo el valor resta, lo mismo el valor producto y lo mismo el valor división, y estoy mostrando por consola. Entonces aquí podemos ver que ejecutamos operaciones aritméticas, suma, resta, producto y división con ayuda de funciones, y esas funciones retornan datos o valores, y aquí podemos ver un sistema informático o un programa modular con funciones que hacen tareas únicas o independientes. Y eso nos permite optimizar y modularidad en nuestro software. Eso es muy importante en programación. Ahora vamos a nuestro editor de código, vamos a llevar esto a programación, vamos a codificarlo para terminar de refrendar lo que hemos visto en esta sección. En este punto vamos a empezar con nuestra codificación. Por aquí voy a tener la documentación gráfica que me va a ayudar a ver los nombres exactamente iguales de las funciones y de nuestras variables. Y sigamos como en esa especie de sincronía de la codificación y la documentación. Entonces principalmente por eso nos vamos a apoyar acá en el tema de la documentación. Lo que vamos a hacer en este primer momento es que me voy a copiar este comentario y lo vamos a poner por acá porque vamos a empezar a construir nuestras funciones. Entonces comentario que me dice función para solicitar el primer valor por consola, y por acá voy a poner otro comentario que va a ser una especie de separador de funciones. Listo. Entonces nos vamos con la palabra clave función y damos un enter, y acá el editor de código nos ayuda a copiar la palabra clave fin función. El nombre de esta función me parece que es pedir dato 1 y damos un enter. El comentario de, lo voy a hacer resaltado, definir variables o constantes. Palabra clave definir. Esta variable se va a llamar número 1 como real. Y acá nos vamos con el comentario resaltado de inicialización de variables o constantes. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y le digo al usuario ingrese el valor 1. Dos puntos espacio, y gracias a mi palabra clave leer eso lo almaceno donde en una variable que llame número 1, punto y coma. Como esta es una función con retorno, entonces debo utilizar esa variable de retorno, donde decimos, mira función, tú vas a retornar lo que tenga el dato o valor número 1, va a ser igual a pedir dato 1. Entonces él ya sabe que va a retornar el dato o valor que tenga la variable número 1. Y esta es para solicitar el primer valor por consola. Entonces me voy a copiar nuevamente estos dos comentarios y por acá abajito los pego. Pero esta ya va a ser una función para solicitar el segundo valor por consola. Y aquí nos vamos. Función, doy un enter y el editor de código me ayuda a colocar fin función. Aquí me piden el nombre de la función. Pedir dato 2. Comentarios, que son exactamente igual a esto. Muy parecida. Entonces me la copio y la pego. Pero aquí ya es número 2, no número 1, sino número 2. Y por acá ingresé el valor 2 y lo almacenamos en la variable 2. Y esta función va a retornar lo que tengamos en la variable número 2. Va a ser igual a pedir datos y ahí lo retorna. ¿Ok?
Quitemos este espaciocito y demos enter por acá. Listo. ¿Con qué seguimos? Nuevamente con el separador como mínimo. Y ya me voy a ir a la documentación para pegarme el comentario que tengo acá. Número 1, número 2. Y este es el comentario de implementar la suma. Se llama valor retorno y sumar. Ok. Por acá hacemos el tema del comentario, donde vamos a implementar la suma. Y decimos palabra clave función. Doy un enter. El editor de código me ayuda a autocompletar la palabra clave fin función. Y esta se llama sumar. Tiene paréntesis, ¿por qué? Porque tiene definido unos parámetros, es decir, va a recibir argumentos. El primer parámetro es número 1, el segundo parámetro es número 2, lo separo por comas. Y en este punto recordemos también el tema del ámbito de los parámetros, de las constantes, de las variables, de las estructuras de datos y demás. Acá funcionan. Listo, por acá tenemos el comentario de definir variables o constantes. Palabra clave definir, esta variable va a ser valor retorno, tipo de dato real, punto y coma. Seguimos con el tema de operaciones aritméticas, me parece ese comentario, operación aritmética de la resta, ok. Resaltado el comentario, operación aritmética de la suma. Nos vamos diciendo que el valor del retorno va a ser igual a número 1, que es el primer parámetro, más el número 2, que es el segundo parámetro, punto y coma. Aquí cerramos estos espacios y listos. Esta función va a retornar el valor de la operación aritmética, entonces digo que el valor de retorno va a ser igual a sumar. Y esta función ya identifica qué es lo que debe retornar. Vamos a hacer el separador por acá, vamos a dejar unos espacios y nos vamos con la palabra clave función, damos enter. Y el editor de código nos ayuda. Aquí ya vamos a decir que restar se va a llamar esta función. También tiene parámetros, entonces número 1, coma, número 2. Comentario, resaltado, definir variables o constantes. Palabra clave definir, se llama valor retorno. Y esta es de tipo de datos real, punto y coma, y por acá operación aritmética de la resta. Y decimos que el valor de retorno va a ser igual a número 1 menos el número 2, punto y coma. Y esta función va a retornar esta operación aritmética, entonces le digo que el valor retorno va a ser igual a restar. ¿Y cuál operación aritmética está retornando? Esta, el resultado de esta resta, que está en valor retorno. Y ese dato, para la función identificarlo, se apoya en las variables y para saber cuál variable debe retornar, hace el tema acá inicial de la variable de retorno. Y por acá que nos faltó el comentario. Voy a copiarme este comentario y lo pongo en esta parte. Pero aquí ya es para la resta. De una vez me voy a copiar estos dos comentarios porque sigue el tema del producto. Entonces por acá lo voy a copiar. Función para implementar la multiplicación. Y decimos función, palabra clave, damos enter nuevamente, el editor de código nos ayuda a autocompletar con la palabra clave fin función. Esta se va a llamar multiplicar. El nombre de esta función también recibe unos argumentos, entonces debemos definirle parámetros número 1, número 2. Recordemos el ámbito de estos parámetros, solo tienen vida en cada una de las funciones porque tienen un ámbito local a pesar de tener los mismos nombres. Nos vamos con este comentario que es casi lo mismo, por decir que es igual. Y ya resaltamos nuevamente que me voy a copiar este comentario. No es que me voy a copiar toda esta parte también. Sí. Operación aritmética de la multiplicación. Y acá borramos el menos y ponemos un asterisco, que es el símbolo de la multiplicación en programación. Y ya tenemos el producto ahí en esa parte. Nuevamente nos podemos copiar esta partecita.
Y esta es la función para implementar la división. Nos vamos con la palabra clave función, damos enter y el editor de código nos ayuda a dejar unos espacios y a escribir la palabra clave fin función. Pero antes me faltó la variable de retorno en la multiplicación. Entonces digo que valor retorno va a ser igual a multiplicar para que esta función sepa qué dato o valor va a retornar y en qué variable está ese dato o valor. Entonces por acá me voy con dividir. Pongo paréntesis porque también vamos a definir unos parámetros. ¿Cuál es? Número 1 y luego número 2. Listo. Nos vamos con el comentario. Definir variables o constantes. Por aquí, palabra clave definir, el valor retorno va a ser igual o es del tipo de dato real, punto y coma. Y nos vamos también con el comentario de operaciones aritméticas para la división. Ok, para la división. Y aquí decimos, sí, expresión lógica, palabra clave entonces, y el editor de código nos ayuda a autocompletar. ¿Por qué una expresión lógica? Porque la división nunca puede ser entre 0. Entonces decimos, si número 2 es diferente de 0, entonces vamos a ejecutar unas operaciones aritméticas. Vamos a decir que el valor del retorno va a ser igual a número 1 dividido número 2. Si esta expresión lógica me retorna falso, entonces palabra clave si no, voy a decir que el valor de retorno va a ser 0. ¿Por qué? Porque esa operación aritmética no es posible porque el número 2 tiene el valor de 0. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver la documentación rápida para ver si estoy en lo correcto. Si es... ok, sí. Vamos a retornar por acá el producto. Si al parecer vamos bien. Si estoy equivocado en algo, pues ahorita lo corregimos, nos damos cuenta y lo corregimos. Valor retorno va a ser igual a dividir, para que esta función sepa qué dato o valor debe retornar y en qué variable está ese dato o valor. Que acá lo tenemos en la variable valor retorno. Nos falta el último comentario, ¿cuál es? Mostrar todo esto, mostrar toda esta información en un procedimiento. Entonces por acá el comentario, copio y pego. Y me voy a copiar este separador también, que para mí es importante la organización para que se vea más claro. Y nos vamos con la palabra clave función, damos enter y el editor de código nos ayuda a autocompletar la palabra clave fin función. Este se llama mostrar información, creería yo. Sí, ese es el nombre, mostrar información. Y recibe unos argumentos, por eso hago el tema de los paréntesis. El primer parámetro se llama valor suma. El segundo, valor resta, lo separo por coma. El tercero es valor producto. Y el último, valor división. Y aquí solamente empiezo a mostrar palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma. Este es un salto de línea que va al inicio y también va al final. Entre medio tenemos palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos suma. Dos puntos, espacio, lo concateno con el valor que tenga el parámetro suma. Nuevamente palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos resta. Y lo concateno con el valor que tenga valor resta. Punto y coma, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y digo división. Dos puntos espacio y lo concateno con el valor que tenga división. Pero me faltó producto, entonces hagámoslo por acá arribita. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos producto. Dos puntos de espacio y lo concateno con lo que tenga el valor de producto, punto y coma. Y ahí ya mostraría información por consola. Cerremos estos espacios. Y ya este es el último espacio. Listo, ahí tenemos las funciones y el procedimiento. Ahora vamos a nuestro algoritmo principal y yo voy y miro acá la documentación para tratar de poner los nombres iguales. El nombre del algoritmo es operaciones aritméticas básicas. Confirmemos, operaciones aritméticas básicas. Ok. Operaciones aritméticas básicas.
Comentario. Ya estoy en el algoritmo principal. Definir variables o constantes. Palabra clave de definir. La primera es número 1 principal. La segunda es número 2 principal. Tipo de datos real. Punto y coma. Nuevamente palabra clave de definir y seguimos con retorno. Suma. Retorno. Resta. Retorno. Multiplicación. Coma. Retorno. División. Tipo de datos real. Punto y coma. Seguimos con el comentario de inicialización de variables o constantes. Y voy a invocar las primeras dos funciones. ¿Cuál es? Pedir dato 1, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. ¿Necesita argumentos? No. Y la otra función es pedir datos 2, paréntesis que abre, paréntesis que cierro. ¿Necesito argumentos? No. Listo, entonces ¿por qué me está mostrando un error? Porque esta función retorna un dato valor. Entonces ese dato o valor que retorne yo lo almaceno acá en número 1 principal, que en este caso lo definimos en la parte de arriba. Esto va a ser igual a este retorno de valor y ahí se va el error. Nuevamente, número 2 principal va a ser igual a la función pedir datos 2. Ahí los tenemos. Nos vamos nuevamente con un comentario que va a decir operaciones aritméticas y en paréntesis funciones. Y aquí empezamos a llamar la primera función. ¿Cuál es? Sumar. Sumar, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, punto y coma. Me muestra un error. ¿Por qué? Porque necesito enviarle unos argumentos porque esta función tiene definido unos parámetros que aquí podemos ver. Estamos en sumar, número 1 y número 2, ok. ¿Y cuáles argumentos van a ser? Van a ser estos, que pedimos en las funciones anteriores. Entonces decimos que número 1 principal, coma, va a ser el primer argumento y el segundo va a ser número 2 principal, punto y coma. Y esta función sumar me retorna un dato valor que lo voy a almacenar en donde acá, en esta nueva variable retorna o retorno suma. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer lo mismo con la resta. Entonces restar, la invoco, punto y coma, le mando el primer argumento que es número 1 principal y el segundo argumento que es número 2 principal y esto lo almaceno en una variable que se llama retorno resta. Es igual al valor que retorna mi función. Nuevamente retorno multiplicación va a ser igual a ¿qué? A la función multiplicar que la voy a invocar, punto y coma. Acá primero definir la variable y luego hice la invocación. Anteriormente invocaba y luego definía la variable. De las dos formas se puede hacer, no se vayan a confundir con eso. Número 1 principal es el primer argumento y el segundo argumento es número 2 principal. No importa si dejas un espacio acá. Eso no importa, lo importante es la coma. Y ahí lo tenemos. Luego me voy con retorno, división, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a dividir, abro paréntesis, cierro paréntesis, aquí la estoy invocando y le mando sus respectivos argumentos. Número 1 principal y el segundo argumento es número 2 principal. Ahí los estamos mandando. Ahora el comentario de mostrar información por consola. Y para esto nos definimos un procedimiento que se llama mostrar información. Lo invoco, abro paréntesis, cierro paréntesis. Esto está esperando unos argumentos porque se le definieron unos parámetros. El primer argumento, ¿cuál es? El valor que tiene la suma. ¿Cuál es el segundo argumento? El valor que tiene la resta. El tercer argumento, el valor que tiene la multiplicación y el último, el valor que tiene la división. Y acá no se pone ninguna variable porque esto es un procedimiento. Acá no retornamos nada, sino que estamos mostrando valores por consola. Y ahí hemos terminado nuestro algoritmo. Y aquí podemos ver un ámbito global. ¿Por qué? Mira, número 1 principal y número 2 principal
se pudieron acceder o se pudieron tocar o se pudieron utilizar en esta parte y estas otras se pudieron utilizar en esta parte. Y de ahí ya se enviaron sus valores como argumentos. Pero esta, número 1, solo va a tener vida ¿dónde? Acá, en este bloquecito. Número 2, ¿dónde va a tener vida? Acá, en este bloquecito. Lo mismo con estas de valor retorno. ¿En dónde va a tener vida? En este bloquecito. Y valor retorno es diferente a este otro valor retorno. ¿Por qué? Porque su ámbito es diferente. Este es un ámbito local para sumar y este es un ámbito local para restar. Son diferentes. Vamos a ejecutar de una forma fluida a ver si todo nos sale bien o debemos corregir algo. El primer valor que vamos a ingresar va a ser el 5, el segundo va a ser el 3 y aquí vemos el resultado. La suma 8, la resta 2, el producto 15 y la división 1.666666667. Al parecer funciona bien. Entonces cerramos esta consola y nos damos clic en guardar como. Aquí estamos en nuestros ejercicios algorítmicos de matrices. Entonces salimos de estructuras de datos y entramos a nuestra carpeta principal de nuestro curso. Allí nos vamos a crear una nueva carpeta que va a ser 10 funciones y acá mismo vamos a guardar estas documentaciones, la primera parte, la quinta parte, la novena parte en esta sección para que queden ahí todos junticos. Y damos clic dentro en la carpeta funciones y aquí nos vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar de la siguiente forma: 03-funciones retorno. Damos enter. Allí damos clic, entramos y aquí vamos a guardar esto como 01-operaciones aritméticas básicas. Damos enter, ahí lo tenemos guardado y se podría decir que nuestro curso ha finalizado completamente. Nos vemos en el próximo video, que es la parte de conclusiones y la parte en la que voy a decir a qué lenguaje de programación vamos a llevar toda esta lógica algorítmica. Entonces nos vemos en nuestro último video de conclusiones.